Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Continuando con la segunda parte de este video, ¿verdad? Apoyando la doctrina sana y desmintiendo las doctrinas heréticas. ¿Es María Madre de Dios? Sí, esto en consecuencia a lo que el pastor Eduardo Gutiérrez publicó y tratando de contestar también interrogantes de algunas personas que se aferran a creer que María es Madre de Dios. Y no sé, hay demasiadas interrogantes y muchos argumentos tratando de defender esta posición, ¿no? Y es más que nada es divinizar a María. Y estábamos leyendo, ¿verdad? Lo que dice Filipenses 2 en cuanto a la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Entonces decíamos y hablábamos de que Jesucristo fue Dios hecho hombre y no hombre hecho Dios. O sea, Jesús es Dios sin María. O sea, si María no le hubiera dado luz, él hubiera seguido siendo Dios, según lo que estábamos leyendo en Juan, el Evangelio de San Juan 1:1 y 2, ¿sí? Donde dice que él es el verbo. El verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, y que el verbo fue el que había hecho todas las cosas, y que nada de lo que existe sin él no hubiera sido hecho. Entonces hay que entender que Jesús ya era Dios antes de que María existiera, porque María no existió en la creación. Entonces ella no puede ser madre de Dios. Estábamos hablando acerca de esa lógica. No es una lógica inteligente, no, porque tampoco quiero insultar a la gente diciendo que es una lógica tonta, pero es obvio que Jesús ya era Dios sin María. Estábamos hablando de que María fue hecha Madre de Dios por la Iglesia Católica después del nacimiento de Cristo, y llegamos a esta conclusión de que si Jesús no hubiera nacido en María, María no hubiera sido reconocida o hubiera sido hecha Madre de Dios, ¿verdad? Pero bueno, estábamos leyendo aquí en Filipenses 2 acerca de la humanidad de Cristo, ¿sí? Y estábamos hablando de que Jesús se despojó de su divinidad. ¿En qué momento se despojó de su divinidad? En el momento en que se hizo hombre al nacer como cualquier ser humano. En ese momento Jesús se despojó de su divinidad. Vamos a leerlo nuevamente, ¿verdad? Nos quedamos en que estábamos leyendo la versión Reina Valera. Sí, en Filipenses 2 del 6 en adelante, el cual, siendo en forma de Dios, ¿quién? Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, él no se aferró de, no, yo soy Dios. No se aferró a eso. A lo que se aferró Jesús es a ser un hombre natural, un ser humano natural, ¿sí? Porque el nacimiento de Jesucristo en María fue un nacimiento natural. Lo que fue extraordinario, sí, es que fue un nacimiento virginal. El nacimiento virginal por María. Eso fue lo extraordinario. Ahora seguimos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo un esclavo semejante a cualquier ser humano. Fíjese bien, y ya estando en la condición de hombre, o sea, ya haber nacido como un ser humano, dice aquí, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito y recalco y recapitulo. Si Jesús hubiera sido Dios, a él no le hubiera dolido absolutamente nada de lo que sufrió. Desde el momento en que fue apresado, ¿verdad? Cuando estaba orando con sus discípulos, ¿sí? Porque ahí lo empezaron a golpear. Y no solamente ahí, ¿sí? Lo empujaron, lo escupieron y llegó al pretorio, ¿sí? A ese lugar donde los soldados romanos lo castigaron y lo azotaron, ¿sí? Si alguna vez usted vio la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, creo que Mel Gibson se quedó corto, porque dice en la Biblia, según en Isaías, que su rostro había sido desfigurado y no se le reconocía. Entonces, realmente lo que sufrió Jesús ahí fue indecible, ¿sí? Y se quejó, no creen que no se quejó, se quejó. ¿Y ustedes qué creen que la pasó muy chévere en la cruz? No, sufrió, realmente fue doloroso, fue... no hay palabras para describir lo que realmente sufrió Jesús como hombre al morir en la cruz. ¿Sí? Fue lo más humillante y muy doloroso. Fue agonizante. La gente no se explica, la gente se pregunta por qué aguantó tanto. Y no se debe a su divinidad, no. Se debe a que Jesús era un hombre tosco, porque él era un carpintero. Los carpinteros en aquel tiempo no tenían las herramientas que hoy tenemos. Ellos cortaban todo con serrucho manual, ¿sí? Eran unos serruchos grandes, con unos dientes así de grandes. Los martillos no eran metálicos, sino de madera. Tenían que golpear más, ¿sí? Igualmente los clavos eran grandísimos. No tenían la figura recta que hoy tienen los clavos. Eran clavos semi-rectos, ¿sí? Jesús era un hombre brusco en el sentido de que él tenía un fornido. Vamos a decirlo así. Jesús era fornido. ¿Por qué? Porque él era un trabajador de la madera. Y en aquel tiempo trabajar la madera lo hacía a uno fornido. Como a los constructores de la construcción. Bueno, aquí tanto en Estados Unidos no se esfuerzan tanto como los obreros de la construcción en México. Pero de igual manera el trabajo de la construcción, ¿sí? El trabajo de obrero es un trabajo pesado, ¿sí? Y Jesús hizo mesas para gente rica, porque eran los ricos que usaban las mesas. Los judíos comían casi en el suelo. Ponían una especie de manto o ponían una especie de tabla, ¿sí? Sobre el piso grande, y eso le decían mesa. La mesa del romano, la mesa del rico, ya era una mesa con 4 patas elevada, ¿sí? Entonces la madera de ese entonces no era tan ligera. La madera era muy pesada y Jesús era muy fornido. Y es por eso que él aguantó tanto hasta la muerte de la cruz. Ahora, hay algunas personas que válgame Dios, son pocas las personas que he oído que dicen esto, pero no dudo que tenga que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. Ellos afirman que la divinidad de Jesús dependía totalmente de María. O sea, que para defender la deidad de Jesús hay que defender la posición de que María es madre de Dios. Es algo totalmente herético. Es una blasfemia. Es una ofensa totalmente a Dios. ¿Por qué? Porque lo volvemos a decir. Jesús ya era Dios. Sin María ya era Dios. Si María no lo hubiera dado a luz,
Él hubiera seguido siendo Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue Dios hecho hombre. Jesús no necesitó a María para ser Dios. Jesús, la única manera de que necesitó a María era para hacerse hombre. Ahora, María necesita de Dios para todo. Para vivir, primeramente, ¿verdad? Y necesita a Dios para la salvación. Hay que repetir esto. Nosotros no odiamos a María. Nosotros no tachamos a María como una mujer pecadora. ¿Por qué? Porque una persona pecadora es la que practica el pecado. Repito, no es lo mismo tener pecado que cometer pecado. El pecado que nosotros tenemos viene de Adán. Según dice Corintios, que la muerte entró por un hombre, en el primer Adán, ¿sí? Y que en el segundo entró la vida, que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por herencia nosotros tenemos el pecado de Adán. ¿Sí? Aunque haya gente que no peque, ¿verdad? Que no practique el pecado, de todos modos el pecado lo tiene y necesita del sacrificio de Jesús para ser salvo. Entonces, el cielo no depende de gente buena, así como el infierno no es merecedor para la gente mala. ¿Sí? El malo que se arrepiente y toma a Jesús como su único y suficiente Salvador, y reconoce que es pecador y que reconoce que solamente a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario puede ser salvo, va a ser salvo por muy malo que haya sido. La prueba está en los dos delincuentes, en los dos criminales que fueron crucificados con Jesucristo. Uno le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro no se arrepintió, el otro no le importó. Ese no encontró la salvación. Entonces, no importa cuán mala sea una persona, si Jesús le perdona y le limpia de pecado, es salvo. No importa cuán buena sea una persona, si dice que no necesita del sacrificio de Jesús para ser salvo, esa persona, por muy buena que sea, se va a ir derechito al infierno con todo y zapatos. Bueno, es un decir. Nadie se va con ropa ni zapatos al infierno, ni al cielo tampoco. Entonces, no depende de la bondad de la gente para merecer el paraíso o el reino celestial. Depende de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, espero que esto quede claro. Ahora, volvamos a este punto. Algunas personas dicen que Jesús necesitó a María, ¿sí?, para conservar su divinidad. Eso es una blasfemia. ¿Por qué? Porque eso es feo, es aberrante, es abominable ese pensamiento, esa enseñanza, esa doctrina, esa creencia. ¿Por qué? Porque está haciendo ya a María más grande que a Dios. María no puede ser a Jesús Dios porque Jesús ya era Dios. Así de simple y sencillo. Ahora, hay que seguir leyendo en cuanto la deidad de Jesús. Ya habíamos leído en el Evangelio de San Juan 1 y 2 acerca de que Jesús es Dios. ¿Sí? Leímos ahorita en Filipenses 2, del 6 en adelante, acerca de la humanidad de Jesús. ¿Sí? Nosotros no separamos la deidad de la humanidad de Jesús. Lo que hacemos es reconocer en qué momento fue Dios y en qué momento fue humano. ¿Sí? No porque haya sido humano haya dejado de ser Dios. Pero Él no usó su divinidad en nada
absolutamente en nada de lo que fue su ministerio, desde que nació hasta que murió. Él no usó esa divinidad, sino que usó su humanidad. Ahora, ya que quedó claro esto, hay que seguir en este punto de que Jesús no necesitó a María para ser divino. Al contrario, la Iglesia Católica necesita de Jesús para que divinicen a María. Está este ejemplo aquí en Colosenses 1 del 15 en adelante, hablando de la persona de Jesús como Dios. Dice, del 15 en adelante, Colosenses 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? Cheque esto. Si Él es el creador, dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora vamos a leerlo en la versión católica, en la versión latinoamericana. ¿Sí? De hecho, yo he estado haciéndolo con esta Biblia. Me arrimé esta versión de la Reina Valera, porque se me hizo interesante cómo lo dice en esta versión en cuanto a la humanidad de Jesús, ¿sí? En Filipenses 2 del 6 en adelante. Ahora, sigamos aquí con Colosenses 1 del 15 en adelante, en la versión latinoamericana. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo se mantiene en Él. ¿Sí? Jesús es antes de todos. Jesús es antes de cualquier cosa. Entonces, Jesús no necesitó a María para ser Dios. Esta enseñanza, esta doctrina, este concepto de ver a María como Madre de Dios es una ofensa a Dios. Y peor tantito decir y pensar que Jesucristo conserva su deidad por haber nacido de María. ¿Sí? Es algo totalmente, no quisiera decir palabras fuertes, pero eso es satánico. Satánico. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar yo de esta manera. ¿Cuál fue la razón por la cual Eva cayó en pecado, desobedeciendo el mandato de Dios? Porque les dijo Dios, miren, de todos los frutos que hay aquí en el huerto pueden comer, pero menos de ese árbol que está ahí en medio del huerto. Ese fruto que está ahí es el fruto de la ciencia del bien y el mal. El día que de ellos coman, ciertamente van a morir. ¿Sí? Pero llega Satanás, ¿verdad? En forma de serpiente, o utilizando una serpiente, ¿verdad? Que es, no sé, ahí dice que como serpiente. Y le dice Satanás a Eva, oye, con que dijo Dios que no pueden comer ningún fruto de este huerto. No, sí podemos comer de todos estos frutos. Lo que no podemos hacer es comer de ese fruto que está ahí, que es el fruto de la ciencia del bien y el mal.
ni aún le podemos tocar, dijo ella, le añadió ahí, ¿verdad? Le exageró, hizo una hipérbole. Ni siquiera le podemos tocar. Y le dice Satanás a Eva, no es cierto. ¿Tú crees eso? No. Mira, bien sabe Dios que si tú pruebas de ese fruto, serás igual que Dios. A la mujer no le interesó saber el bien y el mal. No. El gancho fue, serás igual que Dios. Ese fue el gancho. ¿Sí? El hombre ha querido ser igual que Dios. ¿Sí? Ahí está el Papa. Tiene un nombre blasfemo, que es el vicario, hijo de Dios. ¿Qué significa vicario? Vicarios, que el que suplanta, el que se pone en lugar de. ¿Sí? Dice el que suplanta al Hijo de Dios. ¿Sí? Ese es un nombre blasfemo. Decir Santo Padre o decirle Santísimo Padre, dice en la Biblia que no le llamemos Padre a nadie en la tierra, ¿sí? Hablando religiosamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a decir papá a nuestros papás, verdad? A nuestros padres. Entonces dice ahí, no le llaméis Padre. ¿Y cómo le llaman ustedes a los sacerdotes? Les llaman padres. ¿Sí? Ellos no son sus padres ni espirituales. Y bueno, quién sabe si algunos, ¿verdad? Incontinentes que andan ahí teniendo relaciones sexuales con mujeres ilícitas. Bueno, otro nombre blasfemo. Bueno, sigamos con lo de vicario, el Hijo de Dios. Sí, esta es una palabra latina que viene escrita de esta manera, Vicarius Filii Dei, que significa hijo de Dios, o Deus Filii, ¿verdad? No, ya lo estoy poniendo en otro orden, ¿sí? Filii significa hijo y Dei significa Dios. Entonces es el vicario, hijo de Dios, el que se pone en el lugar del Hijo de Dios. Es un nombre blasfemo. El Papa se pone en el lugar de Dios, queriendo ser como Dios. Hasta ahí. ¿Sí? Ese fue el gancho. Ahora, por la manera en que tratan a María, la están divinizando. ¿Sí? La están poniendo en el lugar que Dios merece. Recuerden que estábamos hablando acerca de la oración que Jesús dijo, van a orar o van a rezar el Padre Nuestro. Él no se refiere a la Madre Nuestra. La Madre Nuestra no existe. Y hay gente que, por los comentarios que vi, ¿verdad? En esas predicaciones del pastor Gutiérrez, ponen a María en el lugar del Espíritu Santo. Y dicen que el Espíritu Santo es la esposa de Dios. ¿De dónde sacan esas aberraciones? ¿De dónde sacan esas blasfemias? ¿De dónde? Dios tenga misericordia de ustedes si ustedes piensan y creen esas tonterías. ¿Sí? No hay sustento bíblico. Para aquellas personas que piensan eso y dicen eso, porque ahí están escritas, léanlos nada más. ¿Sí? Dicen que María es la figura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es la esposa de Dios. Es algo tan, ay Dios mío. Yo no sé ni qué expresar ni qué decir acerca de eso ni de esas personas. Lo único que yo puedo decir es que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia. Y yendo otra vez a lo que dice María. ¿Recuerdan cuando fueron las bodas de Canaán que ya no había vino? Y ahí estaba María, la madre de Jesús, y sus discípulos. Y María les dijo a la gente, hagan lo que Él les diga.
¿sí? No intercedió. Ella pidió un favor. Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Sí? No le dijo, madre, ¿quieres que te haga un favor? Madre, ¿quieres que yo atienda una petición tuya de parte de esa gente? No. Me está reclamando, ¿por qué me pides algo? No es el momento que tú me tengas que pedir algo. ¿Sí? Y de hecho, Jesús no le dio oportunidad a María de pedir algo. Entonces María les dice a la gente que está ahí, hagan lo que Él les dice. Amigo católico, si usted realmente honra la memoria de María, entonces haga lo que Jesús le dice. ¿Sí? La Iglesia Católica dice, dice que si la gente no acepta a María como madre, están huérfanos. Pues déjenme decirle que no, que Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar, ¿sí? Les voy a enviar otro consolador. En la versión católica dice ahí, no se preocupen, yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro ayudador, ¿sí? El Espíritu de verdad, el Espíritu que el mundo no conoce porque no le ve ni le conoce, ¿sí? Entonces, quien viene a sustituir la presencia de Jesús es el Espíritu Santo, no María. Quien nos viene a recibir, a abrazar, a acoger, es el Espíritu Santo. Y nos lleva al seno del Padre, nos lleva al seno del Hijo. ¿Sí? Nos dice ahí, según el Salmo 91, lo voy a decir porque me lo aprendí más en esa versión, en la versión Reina Valera. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. ¿Sí? El Espíritu Santo es Dios también. El Espíritu Santo toma atributos de Dios. Y el mismo Espíritu Santo nos viene a proteger con sus plumas, con sus alas. Bueno, no tiene plumas, no tiene alas. Es una manera metafórica de describir su protección. ¿Sí? Y también en algunas ocasiones a Dios se lo compara como un águila. Y en ocasiones como la gallina. Como Jesús le dijo a los judíos en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, mas tú no quisiste? ¿Sí? Ahora Jesús nos está diciendo otra vez lo mismo y se lo dice al mundo entero. Mundo, tierra, ¿cuántas veces los he querido juntar como la gallina junta a sus polluelos, mas tú no quisiste? Amigo católico, Jesús te está ofreciendo protección. Está ofreciendo su propia esencia. Y tú le rechazas. Y tú le haces a un lado. ¿Por qué? Porque piensas que María es la que te cubre. ¿Sí? He oído, por el manto de María. El manto de María no te cubre. Es el Espíritu Santo. Con su sombra. No cierres tu entendimiento. Abre los ojos, que el Espíritu Santo te ilumine por medio de su palabra. Amigo católico, no creo poder hablar como hoy estoy hablándote a ti en esta hora. No lo creo volver a hacer. Pero ojalá pudiera sentir mi angustia dentro de mí a que te arrepientas de pensar de esa manera de María. María no es madre de Dios. María no puede escuchar tus ruegos. María no va a interceder por ti porque no te escucha. Ella está lejos en el tercer cielo. Millones y millones de años luz. No creas que Él te va a contestar.
No creas que ella va a contestar tus ruegos, ¿sí? Porque como no es Dios, ella no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Qué pasa si aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, alguien está orándole a María? Y allá en otro lugar en México, y allá hasta en Argentina, al mismo tiempo, a 3 personas están orándole a María por una circunstancia. ¿A quién de los 3 va a escuchar? María no puede estar en todo lugar porque ella no es Dios. ¿Cómo le va a hacer ella para escuchar la oración de alguien? ¿A quién le va a dar importancia? ¿Sí? Es imposible. La oración de la Madre Nuestra no existe. Amigo, yo te invito a que recapacites, reflexiones y sobre todo, mira, créele a esto. No creas lo que yo dije. Escucha todo lo que dije. Agarra un diccionario, agarra una Biblia, agarra un libro de historia y verifica que lo que yo estoy diciendo es mentira o es verdad. Pero así también te digo que lo que dice el sacerdote y el apologético católico, también compruébalo con un diccionario, con la Biblia y con un libro de historia. ¿Sí? Porque nosotros los hombres mentimos. Y si yo te pido que investigues lo que yo digo, es porque estoy diciéndote la verdad. Yo nunca he oído, nunca, que ni a Fernando Casanova, Salvador Melara, Horacio Trujillo, Rafael Díaz, ni el mismo loro, no es loro, es Toro, el sacerdote Toro, digan esto. Usted no crea lo que yo le digo, usted investigue. No le dicen eso. Ellos dicen que son los únicos que pueden interpretar la Biblia. Y eso se dice que es interpretación privada. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. La Iglesia Católica se adjudica que es la dueña de la Biblia. La dueña de la Biblia es Dios. El que la Iglesia Católica haya reunido los libros es otra cosa. ¿Sí? Pero no es dueña de la Biblia ni es dadora de la Biblia. Quiero terminar con esto. Que Dios tenga misericordia de ustedes, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de aquellos que se están apartando de sus caminos. Con esto termino y Dios les bendiga. Recuerden, no le odiamos. No es nuestra intención ofenderles porque no hemos dicho palabras antisonantes, no hemos dicho palabras obscenas, ¿sí? Hemos atacado simplemente y únicamente las doctrinas que están en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo. Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Y recuerde, medite, investigue, escudriñe. Jesús dijo a los judíos: ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas se encuentra la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Escudriña las escrituras. Busca a Jesús. El evangelio es acerca de Jesús, no de María. Los apóstoles, los discípulos enseñaron a buscar a Jesús, no a buscar a María. Dios me lo bendiga.